Todos te dicen que tienes que comenzar, que te levantes de la cama, que te arregles y que simplemente empieces ese proyecto y que no seas un cagón, básicamente. Pero nadie te explica realmente cómo hacerlo. Nadie te comenta o te dice las adversidades, los problemas. O incluso siempre buscas esperar a que ese proyecto sea perfecto y nada más alejado de la realidad. Y yo entiendo ese miedo de comenzar, de el pensar el qué dirán las personas del proyecto que vas a comenzar. Pero nadie te dice, cuando te hablan con estos discursos motivacionales de que solamente tienes que comenzar y que a partir de ahí vas a empezar a desarrollar ese producto o ese proyecto a medida que van pasando los días, sin darte una solución o darte un porqué o el cómo deberías empezar a trabajar ese proyecto. Y es por eso que hoy, luego de ver un montón de historias de proyectos que comenzaron siendo una cosa y terminaron siendo otra, quería ofrecerte básicamente 3 pasos. 3 pasos que tienes que empezar a desarrollar a partir de hoy para que entiendas que ese comienzo o esa frase de solo hay que comenzar va muchísimo más allá de lo que muchos pretenden desde sus comodidades querer venderte que es tan fácil como simplemente abrir la computadora y empezar ese proyecto. Y a medida que van pasando los días y empiezas a rebuscarte y a ver los proyectos, costos, ver qué necesitas para empezar ese proyecto y empiezas a evaluar cada una de las posibilidades que empiezan a pasar por tu mente y todas estas subjetividades o cosas que te empiezan a asustar, empiezas a echar para atrás todo ese proyecto que tenías pensado por el simple hecho de ¿y si sale mal? Esa pregunta de ¿y si sale mal? Por eso vengo a explicarte desde mi experiencia personal y desde la historia de otros emprendedores que simplemente buscaron esa idea perfecta para poder cambiarle la vida a las personas y poder cambiar su propia vida. Porque no seamos mentirosos, muchos de los proyectos que nosotros queremos comenzar no solamente está en el pensar en el otro para cambiar la vida, sino también para cambiar nuestras propias vidas. Pero antes de comenzar con estos 3 pasos, lo único que te voy a pedir a cambio de esta investigación que tuve que hacer para poder incitarte a ti a que empieces ese proyecto, lo único que te voy a pedir es si por favor te puedes suscribir, le puedes dar like al video, porque eso me va a ayudar un montón a mí a poder decirle a las demás personas que lo único que necesitan para comenzar es estos 3 pasos que vamos a desarrollar a partir de hoy y que te van a funcionar un montón para que tomes la decisión de una vez por todas de comenzar ese proyecto que tanto tienes en tu mente para que puedas empezar a vivir de lo que a ti te apasiona y te gusta. Así que, sin más nada que acotar, comencemos este video. El primer paso que tú deberías tener a partir de hoy para que comiences ese proyecto que tanto deseas comenzar es que puedas configurar un hábito. Una de las cosas que siempre nos detienen a la hora de empezar un proyecto o empezar alguna nueva carrera o aprender algún nuevo curso o alguna nueva habilidad es ese pensamiento de que todo tiene que ser perfecto. Y nada más alejado de la realidad. Porque a medida que tú vas empezando cualquier proyecto que se te venga a la mente, supongamos que quieres aprender a programar, cuando empiezas a programar al principio todo te parece mágico, todo te parece perfecto. Pero como toda una curva de aprendizaje, todo tiene un tope. Y te empiezas a dar cuenta de que toda habilidad tiene un universo de conocimiento que es prácticamente imposible en un corto periodo de tiempo que lo aprendas todo para poder vender ese servicio. Es tan sencillo como el simple hecho de aprender a manejar una bicicleta o inclusive hasta de aprender a manejar un auto. Y todas las personas que me están viendo en este momento, si aprendiste a manejar una bicicleta, un auto o una moto, te darás cuenta de una cosa, y es que al principio siempre cuesta. Al principio es muy difícil. Hay un libro que a mí me gustó mucho que es Pensar lento, piensa rápido, de Daniel Kahneman, básicamente, que fue un premio Nobel de Economía, que él explicaba algo muy importante. Y es que al principio de las cosas, toda habilidad que quieras aprender empieza con algo muy difícil. Y al principio, todo lo que quieras empezar a desarrollar
tiende a ser muy difícil. Y es que tu cabeza ni siquiera está configurada o programada para poder desarrollar esa habilidad. Y pasa mucho, por ejemplo, y lo pueden dejar en los comentarios las personas que saben que es así, que cuando uno aprende a manejarse una moto, una bicicleta o un auto, literalmente al principio nos cuesta un montón empezar a tener esas conexiones neuronales que lo único que hacen es que todo eso sea de manera habitual. El simple hecho de meter primera, meter segunda, arrancar, desacelerar, darle un poquito al cloche o no darle al acelerador sin esperar a que la moto o el auto salgan disparada como si nada, o el simple hecho de ir en la bicicleta y que puedas mantener el equilibrio al principio cuesta un montón. Pero cuando vas aprendiendo y vas desarrollando esa nueva habilidad, ya lo haces automático. Inclusive pueden pasar años desde la última vez que tuviste que montarte en un auto para manejar o en una moto para manejar, y es impresionante que esa habilidad, a pesar de que dejaste de practicarla, como ya se interiorizó tanto en ti, lo único que tienes que hacer es encender el auto y arrancar. Y es porque ya tu mente y esas redes neuronales que están en tu cabeza, que lo único que necesitan es aprender a tener ese hábito tan metido en ti, que lo único que haces es que ya ni siquiera lo haces por pensamiento, lo haces por instinto. Agarras y te pones a hacerlo de una sola vez sin tener que pensar. Y ahí está la diferencia entre el lado del cerebro de pensamiento lento, que es el del buscar ese perfeccionismo, y el hábito ya configurado, que lo único que necesita es simplemente arrancar. Y para eso te traigo un ejemplo que a mí personalmente, y seguramente ya lo conoces, que es el famoso youtuber MrBeast. MrBeast comienza por allá en el año 2012 aproximadamente, y él simplemente con 13 años él quería entender el algoritmo de YouTube. Él quería saber cómo podía utilizar ese algoritmo de YouTube a su favor. Y empezó a subir videos de un montón de cosas. Primero fue un gamer, empezó jugando Minecraft, empezó a transmitir en YouTube videos de él jugando, y no tenía el impacto que él esperaba. Inclusive a partir de ahí hace un salto y empieza a analizar canales de YouTube, de cuánto estaban monetizando estos canales de YouTube. Y sin embargo, esa curiosidad terminó siendo literalmente un fracaso tras otro. No fue sino hasta 2017, o sea, estamos hablando de 5 años generando ese hábito, haciendo un video por semana, subiendo videos, creando nuevas miniaturas, poniendo nuevos títulos. Y todo eso fue fracaso tras fracaso tras fracaso. Lo veían 20, 50 personas por cada video que él subía. Pero él no entendía cómo podía empezar a impactar directamente a las personas que lo visualizaban. Y no fue sino hasta un solo video, que ese video fue un video de él contando hasta 100.000. Y no te estoy mintiendo, fue un video de él contando hasta 100.000. Y ese video duró aproximadamente 40 horas. Ese video fue el que lo catapultó directamente a empezar a entender cómo era que el mundo que lo veía él, lo único que esperaba era esas curiosidades, esos videos donde simplemente se mostraban a él haciendo retos en específico. A partir de ahí empezó con otros videos, como entrevistando personas y, en la calle, y regalándoles dinero, y eso empezó a ir catapultando su progreso hasta llegar a un punto donde hoy la empresa de MrBeast está valuada aproximadamente en 500 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cifra que comenzó hace literalmente 10 años atrás con 0 dólares, y el día de hoy está facturando millones de dólares por cada video que hace. Y solamente lo hizo configurando ese hábito. Fueron 5 años de hacer todas las semanas video tras video hasta que él mismo se profesionalizó en esa área. Y una vez tengas configurado el hábito hasta el máximo punto posible, donde el hecho de que sea editar un video, cocinar una cookie o simplemente configurar esa empresa o ese consultorio de ventas o de marketing, que lo único que haces es que ya lo haces tan instintivo que el próximo paso es muy, pero muy fácil. Así que comencemos con el segundo paso. No tiene que ser perfecto, tiene que ser funcional.
Y yo sé que todos hemos pasado por esa situación. Todos hemos esperado a que sea completamente perfecto. Si vas a crear un canal de YouTube, quieres tener la mejor cámara, las mejores luces, quieres comenzar con el mejor micrófono. Si vas a tener una empresa, hasta que tú no tengas, no sé, una empresa de cookies, hasta que no tengas el horno, no tengas la batidora, hasta que no tengas el packaging, el branding y todo desarrollado, tú no quieres salir a la venta con todos esos productos. O si quieres montar una consultoría de marketing, muchas veces hasta que no te sientes seguro al 100% de que vas a poder hacer facturar a una empresa $100 millones, tú no quieres empezar. Y muchas veces es al revés. Tú tienes que aprender haciendo antes de aprender y luego hacer. Porque en ese hueco o en esa disyuntiva hay un influencer de emprendimiento que a mí me gusta mucho escuchar, que es Alex Hormosis, que él explica que el mundo del emprendimiento empieza como una curva, que seguramente la curva la vas a estar viendo en este momento, donde tenés esa curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje llega hasta un punto máximo, que es el momento donde empiezas a desarrollar todas esas habilidades y esas habilidades empiezan a llenarte de preguntas y de porqués y de cosas en las que tú dices, bueno, me faltaría este punto o desarrollar aquel otro punto. Y lamentablemente nada más alejado de eso, porque cuando llegas a la cima y te empiezas a dar cuenta de que no era tan fácil como tú pensabas y que no era tan sencillo como tú creías, empiezas a caer en un momento de depresión donde el problema está en que crees que lo tenías todo listo y es nada más lejos que eso. Y hay dos caminos que terminan pasando. O seguís y terminas cerrando ese proyecto o ese negocio, que es donde la mayoría de las personas fracasan, o simplemente esperas, seguís manteniendo ese hábito, seguís mejorando en ese hábito y vas subiendo poco a poco hasta que ese proyecto que tenías planeado empieza a funcionar. Y aquí voy con un ejemplo que seguramente tú no conocías y estoy seguro de que no lo conocías porque yo tampoco lo conocía cuando lo vi. Y era YouTube, por ejemplo. Cuando te hablo de que empieces con el proyecto, es que muchas veces al principio vas a pensar que ese proyecto va a ser el proyecto definitivo. Y la verdad, nada más, pero alejado de eso. Y como lo te dije al principio, MrBeast comenzó literalmente creando videos de videojuegos, queriendo ser un gamer, luego pasó a otra cosa hasta que terminó haciendo los videos que está haciendo el día de hoy. Pero él siempre pivotó. Y una de las cosas que también pasaron es con YouTube. YouTube antes era una plataforma de citas y no te estoy mintiendo. O sea, su plataforma era un diseño donde las personas subían un video presentándose, dando una pequeña descripción de lo que tenían o de lo que querían y una vez que hacías el match, tú podías conectar personas con otras personas. Hoy lo conocemos como Tinder, que no son videos, son fotos básicamente. Pero cuando se empezaron a ver que nadie estaba utilizando su plataforma, nadie estaba subiendo videos, no había citas, no había ganancias, no había nada, hubo un momento en el 2005 donde hubo un clip que los relanzó a lo que hoy se conoce como YouTube. Y ese fue el tsunami del océano Índico y un accidente que pasó en el Super Bowl. Se subieron en esa plataforma y se hicieron videos muy, pero muy virales. Y ahí es cuando ellos entendieron que las personas lo único que querían era compartir sus sucesos diarios. Y ahí fue cuando ellos cambiaron por completo, eliminaron por completo de la plataforma esta acción de citas de conexión y pasaron al siguiente paso, que fue permitir que las personas empezaran a subir videos de sus experiencias diarias, de los blogs, que fue la época de los blogs, de Rubius, de todas estas personas que estaban viajando y mostrando su día a día, o de simplemente videos haciendo graciosas cosas como lo fueron Hola Soy Germán, entre otros youtubers. Y esa fue, no voy a decir la época dorada, pero sí la época en la que YouTube crece y explota al punto de que Google los compra. Y ahí es cuando te quiero que te quedes con esto. Empieza nada más con un producto mínimo viable que sea lo suficientemente bueno para que puedas vender un servicio o un producto y que la gente a partir de ahí empiece a iterar con tu producto y a decirte, mira, esto me gusta más, esto me gusta menos, y entre ese cambio y cambio vas a construir el producto que tanto tú quieres para ti y para tu gente, porque recuerda, todos los negocios e inclusive este canal de YouTube va a irse transformando a medida de lo que la gente o el público quiera escuchar de mí. Y ahí es donde nosotros vamos a ir pivotando en un producto mínimo final para que todos puedan compartir con eso.
Y ahí vamos con el tercer y último punto de este video. Empieza simple. Muchas veces esperamos a tener todas las herramientas a mano para comenzar. Desde tener las mejores cámaras, desde tener las mejores luces, o simplemente tener el plan de negocio desarrollado con los costos de todos tus productos, o terminar la carrera o terminar ese curso que estabas haciendo simplemente para comenzar ese proyecto, y nada más alejado de la realidad. Porque hay una frase, o más bien un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho, séme fiel en lo poco y en lo mucho te bendeciré. Y ¿por qué quiero recalcar esta frase? Porque muchas veces nosotros queremos tener absolutamente todo listo para comenzar, y muchas veces no nos damos cuenta de que si no entendemos que, así como por ejemplo, no estoy listo para tener 1.000.000 de visualizaciones en YouTube, o muchas veces quieres tener $1.000.000 pero no puedes administrarte con un sueldo de 500 o $1.000 al mes, ¿cómo esperas a llegar a ese punto? ¿Cómo esperas a tener $1.000.000 sin saber administrarlo? Básicamente no puedes. O sea, tienes que tener un paso a paso de todas las cosas que deberías estar preparado y listo para poder llegar a ese nivel. Por eso cuando dicen que empieza con lo simple si querés ser creador de contenido, empieza con un teléfono, empieza con lo que tienes. La gente te va a escuchar por lo que puedes aportarte. Si quieres empezar un restaurante, empieza vendiendo por delivery, con cosas muy pequeñas. Y a medida de eso, tú vas dando esos pequeños pasos de comprar un horno nuevo, comprar una batidora nueva, comprar, poder tener el dinero para alquilar un local y empezar a trabajar en un local. O sencillamente en el momento en que empiezas a entender cómo administrarte con $1.000 y empiezas a ganar 1.500 y luego 2.000 y luego 5.000 y luego 10.000 y empiezas a ver cómo ese dinero empieza a fluir, no te vas a volver loco, sino que como ya aprendiste a administrar $1.000, los 10.000 o los 20.000 o el $1.000.000 que vas a tener en tu cuenta bancaria van a ser un chiste porque aprendiste desde lo pequeño. Y aquí voy con un ejemplo que si no eres del rubro de programación o del rubro IT, es un poco complicado que puedas llegar a entender de qué negocio estoy hablando, pero te voy a hablar de una empresa que es Slack. Slack, por si no lo conoces, es literalmente un software de comunicación que utilizan las empresas para comunicarse entre equipos. Es una super mega plataforma que, tiene su versión por internet, tiene su versión desktop, que es básicamente una herramienta que se instala en la computadora y te logueas en la compañía en la que trabajas. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde se organiza todo, pero no comenzó como una empresa de software para comunicación entre empresas o entre diferentes equipos de una misma empresa, sino que esta empresa comenzó como un videojuego llamado Clinch. Este juego era un juego multiplataforma básicamente donde las personas, era muy pero muy bueno, y el fundador tenía una muy buena idea con este juego. El problema es que el juego nunca llegó a ser rentable. Empezó a desarrollarse en 2009 y duraron 3 años gastando millones y millones de dólares en su inversión, en programadores y en un montón de marketing simplemente para que el juego nunca fuera a ser rentable, porque no era rentable directamente. Pero una de las cosas que sí se empezó a ver era que los programadores dentro de la compañía, ellos mismos, con el horrendo y horrible forma de comunicarse que es los correos electrónicos, era que ellos veían ineficiente la comunicación desde ahí, y lo que empezaron a hacer fue que desarrollaron un pequeño software para la empresa para poder comunicarse entre ellos y poder comunicarse entre equipos sin necesidad de estarse mandando correos electrónicos que se perdían a medida que iban pasando los días, y entonces buscaron efectivizar la comunicación del equipo. ¿Qué sucede? Cuando ya estaban a punto de cerrar la compañía, que ya estaban todos armando las cajas para guardar sus computadoras e irse a buscar otro trabajo, se dieron cuenta que tenían una herramienta bastante favorable para ellos, que era esta herramienta, que era el de la comunicación. Y ellos lo único que empezaron a ver era, ¿y si empezamos a vender este software en vez de pensar en desarrollar o en vender un juego que hoy en día no es rentable y la verdad que a nadie le gusta? Y ahí fue cuando empezaron a evaluar la posibilidad de mejorar ese software. Lo mejoraron hasta tal punto que el día de hoy está valuado en $27.700 millones y fue vendido a Salesforce en su momento para que fuera administrado por ellos en el año 2017 aproximadamente. Claro, cuando te das cuenta,
una cosa empezó como si fuera un juego y ese juego como tal derivó a una herramienta que ellos literalmente no tenían pensado vender y que fue tan funcional para el equipo que lograron venderlo por 27.700 millones de dólares. Entonces, cuando empiezas un negocio, cuando empiezas un producto, cuando empiezas lo que sea que quieras empezar en tu vida, te vas a dar cuenta que muchas veces el resultado final no es ni siquiera la idea principal del negocio. Hoy les puedo comentar, estoy desarrollando videos todas las semanas. Todas las semanas escribo guión, todas las semanas edito un video, todas las semanas grabo un video, todas las semanas busco ser mejor. Y en estos días yo estaba pensando con todo esto del desarrollo de la inteligencia artificial y todas las facilidades que esta me entrega, existe una gran posibilidad de aquí a 5 años o a 10 años, capaz mi trabajo pase a un segundo plano. Y no lo pienso así, o sea, básicamente yo estoy aprendiendo a usar la IA para no quedar desplazado directamente, pero lo que sí puedo decirles es que todo este camino tan lindo del desarrollo de videos y crear contenido y de subir videos a YouTube a mí me está dejando un montón de aprendizaje. Y uno de esos es que yo nunca pensé que iba a hacer o utilizar mi valor artístico, que en este caso es el de crear guiones y el de editar videos, pensar en el que capaz en 1, 2 o 3 años poder vender mis servicios de edición, porque me gusta editar, es algo que disfruto, es algo que me siento y digo, bueno, ¿cómo podría mejorar la calidad del video, los colores, el audio, la animación? O sea, aprendí After Effects básicamente para poder entregarles un mejor producto a ustedes y es algo que yo simplemente digo, con solo empezar ya te está dejando un conocimiento nuevo. Y no hay nada más bonito que todo eso que estás aprendiendo lo puedes aplicar para tu vida. Porque incluso cuando nosotros hablamos de un emprendimiento, yo la otra vez pensaba estábamos montando un emprendimiento de cookies y ese emprendimiento de cookies me dejó un horno, me dejó una batidora y me dejó muy lindos momentos y un montón de herramientas que hoy uso en la cocina porque me encanta cocinar. Y por eso, para concluir este video, me encantaría invitarte a que simplemente comiences. A que comiences ese proyecto, que comiences ese canal de YouTube, a que comiences si quieres ser influencer, a que subas ese primer video a Instagram o a TikTok. O si quieres montar esa empresa, que simplemente comiences con lo que tengas, sea una empresa de comida, o sea una empresa de software, o sea una empresa de consultoría. Consigue ese primer cliente y falla en el sentido de, bueno, supongamos que tu consultoría quieres que sea de marketing y tu primer cliente no lograste subir ni siquiera en 20 seguidores su cuenta de Instagram. No importa, porque te deja un aprendizaje. Te deja un aprendizaje a futuro de cómo puedes negociar mejor, cómo puedes aprender a crecer una cuenta, cómo puedes aprender a hacer un mejor diseño. Todas las personas que comienzan una iniciativa le van dejando cosas muy positivas en su vida. Y mi invitación es a esa, a que simplemente comiences, a que simplemente veas todas estas experiencias y que no solamente son estas 3, hay un montón más en el pasado que puedes ver, porque Amazon comenzó siendo una tienda de libros en internet y hoy es una empresa extremadamente rica que mueve millones de paquetes al segundo todos los días. Así que sin más nada que decir, sí me gustaría escucharte, me gustaría que dejaras algún tipo de comentario con respecto a todo lo que hablamos hoy. Si tienes un proyecto, comiénzalo. Me encantaría poder conocerlo. Y obviamente, suscríbete, deja un like. Y si el video de verdad te incentiva a poder comenzar ese proyecto, compártelo a 3 amigos que también estén bloqueados por el simple hecho de tener ese miedo de comenzar y el por el qué dirán de las personas de él o de ella, porque sé que les va a ayudar un montón. Así que nada, sin más nada que acotarles, chicos, nos vemos en la próxima. Chau, chau.